Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vámonos a un tema particularmente sensible siempre para nosotros, todo lo que tiene que ver con la infancia y con la violencia voluntaria o involuntaria contra nuestros niños. Pero en este caso estamos hablando de muertes. De viva voz, Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y un hombre de toda nuestra admiración y respetos. Juan Martín, ¿cuáles las cifras sobre niñas y niños muertos por violencia en los tiempos recientes? Te escuchamos. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Pues hay que destacar que los incrementos que hemos tenido entre 2020 y 2021 en homicidios superan el 5.4%. En 2020 se registraron, de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2020, 1,829 homicidios y tenemos para el 2021, 1,928. Reitero, un incremento de más del 5%. Esto nos da cifras, querido Ricardo, en promedio de homicidio doloso 3.6, 3.7 homicidios todos los días. Hay que destacar también un cambio muy preocupante con el paso de los años, particularmente los últimos 5 años, de incremento por arma de fuego. 7 de cada 10 homicidios dolosos ocurren por arma de fuego, y esto, como lo hemos explicado en varias ocasiones, está directamente vinculado con la guerra que vivimos en este país, de la cual no hablamos, y que se traduce, entre otras cosas, con 17 millones de armas que circulan de forma ilegal, más, ya 15 años de confrontaciones y pues una cantidad impresionante de asesinatos y personas desaparecidas. Estamos hablando de niños de qué edades, Juan Martín. 0 a 17 años, y que es importante también aquí, querido Ricardo, ubicar que además del homicidio, que es uno de los delitos, digamos, muy lamentables, tenemos que hablar de lesiones. En 2020 tuvimos 10,000 lesiones o niños y niñas lesionados, y para 2021 incrementó a 13,076, es decir, 30% más de lesiones. También un incremento de 20% en trata de personas entre 2020 y 2021. El delito de corrupción de menores, un incremento de 22%. Es decir, todos los indicadores nos dan cuenta de un deterioro en las condiciones de protección de la niñez. Juan Martín, ¿de quién o de quiénes es la responsabilidad de que haya tantos niños muertos por violencia en nuestro país? ¿Está concentrada o por el contrario está pulverizada esta responsabilidad entre diversas entidades oficiales y no oficiales? Juan Martín, ¿qué podemos hacer, pues? Sí, claramente es responsabilidad del Estado, entendiéndolo como los órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Es central quizás aquí, querido Ricardo, recordar que en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el 4 de marzo de 2011, exactamente hace 11 años, le pidió al Estado mexicano, cuando se presentó el informe sobre infancia y conflicto armado en México, le pidió al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad, específicamente la militarización, por el alto impacto que ya a unos años de haber iniciado con Calderón esta guerra, ya tenía costos enormes en homicidios y desaparición. Lamentablemente esto no fue atendido, fue nuevamente solicitado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2015, como ha sido ya mencionado por muchos órganos de tratado. El último fue el Comité de Desaparición Forzada, y claramente ahí tenemos esta responsabilidad del Estado. Por su parte, las familias están haciendo lo que pueden, pero lamentablemente no está en su alcance. 8 de cada 10 ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle. Entonces las salidas, que aunque parecen difíciles, pues claramente está en cambiar esta estrategia de militarización, el negocio de la guerra,
y desde las y los ciudadanos y el poco Estado que por ahí nos queda a nivel de municipios, en algunas entidades, pues tenemos que recuperar el cumplimiento de la ley, ir abatiendo la impunidad y recuperar el espacio público, querido Ricardo. Tenemos aquí un ejemplo del peligro en que viven permanentemente nuestros niños. Aquí están las escenas de esta maestra que en Monterrey les pide a los niños que se arrojen al piso porque hay una balacera, Juan Martín. Aquí la vemos, a ver. Todos abajo nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Esto, ¿qué nos debe de significar, Juan Martín? ¿Debemos sentirnos satisfechos de que hasta las maestras de primaria están tomando medidas? ¿O nos debe de avergonzar o nos debe de alarmar? Pues creo que además de ello, Ricardo, tenemos que indignarnos, porque quizás el público, y tú recordarás también que llegaron ustedes a documentar y a transmitir una escena similar con una maestra cantando una canción infantil de Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, sí. Hace más de una década, y precisamente advertimos que esos momentos tan críticos no tendrían que repetirse, y la decisión de las autoridades del gobierno federal, sin importar el partido político, PAN, PRI, ahora Morena, han mantenido el negocio de la guerra. Entonces, tenemos que sentirnos indignados de que esto no solamente no lo han cambiado, sino que los proyectos de vida y de futuro de niños y niñas están en riesgo cada vez más. Y solemos insistir, querido Ricardo, ser niño, niña, adolescente en este momento es el peor momento histórico para hacerlo en este país. Y solo por comparar, o sea, Ucrania, que tiene pues ya más de 7 meses en guerra, no ha superado los 350, 380 niños asesinados, y en México en ese tiempo hemos superado más de 1,000. Entonces, claramente tenemos que hablar de la guerra, ponerle nombre y detenerla, porque no habrá manera de frenar no solamente homicidios y otros delitos, sino esta sensación de no tener futuro que los niños y niñas ya están viviendo. Terrible, pero como siempre, mi agradecimiento y mi reconocimiento por tu labor incansable. Gracias, Juan Martín, por estar con nosotros. Sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto para ti. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Buen día. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.